Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy hablaremos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El día de hoy nos acompaña el maestro Enrique Galindo Ceballos, que es secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Quisiera hablar contigo de un tema, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Me gustaría un poco que nos explicaras, porque podría darse un poco a confusión. Cuando hablas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunas personas podrían pensar que es la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Nos podrías explicar un poco en qué hace y qué es el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Sí, con mucho gusto. Antes agradecer mucho al INACYPE esta oportunidad de explicar y poner a los televidentes sobre la mesa qué es el Sistema Nacional. Es un ente inorgánico, somos la suma de todos, es la suma de los tres órdenes de gobierno, del gobierno municipal, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, todos los que tenemos que ver algo en materia de seguridad pública. Es un gran sistema. Ese gran sistema en el que intervenimos todos tiene un apartado que lo hace vivir, que lo hace que sea orgánico, que se sienta. Y a partir de ese sistema nace el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es por su concepto el único en su tipo en la estructura orgánica del Estado mexicano, que funciona como consejo constituido como tal y que es representado por el Ejecutivo de los estados y por el Ejecutivo Federal. Y luego este Consejo Nacional necesita a alguien que le dé vida también, que lo administre, que le dé seguimiento, que lo instaure como tal, que lo convoque, y es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde nosotros estamos ahí desarrollando estas actividades. ¿Es como el órgano que coordina? Somos el órgano coordinador, tenemos una doble función, somos el secretario ejecutivo del secretariado, es el secretario instructor. Es el que lleva los acuerdos del Consejo Nacional, es el que le da seguimiento a los acuerdos y es el que hace que viva como órgano del gobierno mexicano. Es una figura muy interesante que nace con la primera ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley de 1996, y que lo que genera es algo muy interesante porque genera bases para organizar la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Así nace hace unos 15 años. ¿El Consejo nace con la ley entonces? El Consejo nace con la ley, nace el sistema, le da, digamos, lo configura como sistema, luego le da esa figura al Consejo, le da vida al Consejo Nacional, en donde de manera práctica te diría que se conforma con los gobernadores de los estados, los secretarios de Estado, los secretarios del gobierno federal de Estado que tienen que ver con seguridad pública. Desde luego es presidido actualmente por el presidente de la República, y el secretario ejecutivo funge como secretario instructor de ese órgano máximo de la seguridad. Es la tribuna, como yo lo he definido, es la tribuna política y jurídica más alta en materia de seguridad que tiene el país. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública se tocan los temas de seguridad, se hacen propuestas, o cómo funciona, o lo trabajan antes y lo presentan en el Consejo. Bueno, yo te diría que el Consejo Nacional ya en pleno es el órgano a donde se lleva la política pública que emana de diferentes lugares. Puede haber iniciativas municipales para llevar alguna definición de política pública y puede llevarse al Consejo Nacional. De igual manera, los procuradores de los estados conformados en conferencias pueden elevar algunas propuestas al Consejo Nacional, o la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, que pueden hacer lo mismo, o las diferentes comisiones que integran, que son comisiones auxiliares del Consejo Nacional, que tienen que ver también con tres temas fundamentales para la vida pública de la seguridad en México. Luego ellos llevan al Consejo Nacional algunas propuestas que luego previamente son elaboradas, rediseñadas, se les pone algún perfil de política pública, se le ponen recursos o se ponen indicadores, mediciones, evaluaciones, una serie de temas que se hacen ya en el seno del Secretariado Ejecutivo, donde prácticamente, digamos, se amolda, es donde se cocina de alguna manera
esa política pública que es la que finalmente llega al Consejo Nacional, donde se debate, donde es analizada, donde es revisada por los gobernadores, por los secretarios de Estado, por el propio presidente de la República, y de ahí emana un acuerdo de carácter jurídico, yo digo que es jurídico y político, y es de donde nace la política pública en materia de seguridad para el país. Y se le va dando seguimiento y exponen resultados al final o en el próximo Consejo Nacional. Sí, dependiendo de la naturaleza del acuerdo que se tome, muchos inician, digamos, un programa específico. Por ejemplo, te podría citar algunos datos recientes. El año pasado se aprobó un acuerdo concreto con 15 programas específicos en materia de seguridad. En el Consejo Nacional, por citar algunos, se aprobó la creación de las unidades antisecuestro o las unidades de inteligencia patrimonial contra la lucha contra el lavado de dinero, o los programas de profesionalización y capacitación, y ahí, digamos, es el embrión del programa que luego a lo largo del tiempo tenemos que aplicarle recursos, darle seguimiento y presentar al propio seno del Consejo Nacional la evaluación de esos programas. Lo estoy diciendo de manera muy rápida, sin embargo, cada uno de estos programas trae consigo mucho trabajo de fondo, muchos especialistas que tienen que construir ese acuerdo, luego el programa, luego otro grupo de especialistas entran a evaluarlo, otro grupo entran a financiarlo, y es todo un proceso que se va dando. En ello hacemos muchas alianzas estratégicas con actores de la vida académica o especialistas, ya sea públicos o privados, para tener a los mejores expertos trabajando en torno de estos programas que luego se convierten en política pública. De ahí, una de las grandes alianzas que tenemos es con INACIPE, con quien trabajamos temas de profesionalización, de capacitación, incluso de reforma penal, que tenemos ya establecido con el INACIPE, y que es lo que nos permite reconocer, tomar las mejores experiencias que tienen nuestros aliados estratégicos, traerlos al seno del Consejo Nacional, llevarlos como política pública. Al final de cuentas, la señora Procuradora también es miembro del Consejo Nacional y ella hace también sus propias aportaciones. Quisiera hacer aquí una pausa justo porque me estás comentando de la capacitación. ¿Ustedes son el enlace con las instituciones que dan capacitación o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da la capacitación como tal? Porque podríamos confundirse, ¿no? Así es. No, nosotros somos un ente coordinador, digamos que es nuestra principal facultad. Coordinamos por un lado a los beneficiarios de la capacitación y por otro lado a los especialistas o a los expertos que haya en México o en el extranjero en materia de capacitación de las diversas materias. Y lo que hacemos es dar las condiciones para que se encuentren esos dos polos, para que los que tengan una necesidad de capacitación en estados y municipios, incluso en la federación, puedan encontrarse en espacio y condiciones apropiadas con los especialistas que tiene México y pueda generarse esa tan ansiada capacitación que se requiere en materia de seguridad pública. Y lo hacemos en todos los niveles, desde policías municipales, policías ministeriales estatales, policías preventivos estatales, policías federales, ministerios públicos, peritos, prácticamente toda la cadena de servidores públicos en materia de seguridad son beneficiarios de la capacitación y posteriormente de la profesionalización que se gesta en el Consejo Nacional. Y al tener la relación con los estados, ¿existe alguna una figura que sea el equivalente al representante del Sistema Nacional, bueno, estatal de Seguridad Pública en esos casos? ¿O es el secretario de Seguridad Pública o el procurador o cómo funciona? Porque sí deberían de tener una persona. Así es. Es una pregunta muy interesante porque realmente atrás de la pregunta está el desahogo de cómo se estructura la operación del Sistema Nacional como ente general. El principio de estructuración es que un órgano equivalente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional existe en los estados y hay 32 secretarios ejecutivos estatales en cada una de las entidades federativas. Incluso más, hay entidades federativas que tienen secretarios ejecutivos municipales
en los municipios de su entidad. Y esto lo que hace es garantizar que la política pública que emana del Consejo Nacional baje a los estados y estos bajen a los municipios. Digamos, es una cadena de funciones, de facultades, de tareas, de acciones que se vienen dando desde el órgano máximo del Consejo Nacional hasta aquellos municipios que tengan consejos municipales de seguridad pública. Es como la ley ha querido que se garantice de alguna manera que todas las acciones en la materia lleguen hasta el último municipio o hasta cualquier rincón del país, y es la fórmula que se ha diseñado para que se homologuen todas las materias de la seguridad. Y esta es otra parte muy interesante. Otra, después de la coordinación, una de nuestras tareas es la homologación. Que la capacitación que se dé en el ámbito federal pueda darse también en el ámbito de los estados y de los municipios, o otros temas como la tecnología o la infraestructura en materia de seguridad que se da en un ámbito puedan homologarse a todo el país. Y esa es una de nuestras tareas fundamentales. Es muy interesante esto que me dices, pero me imagino, no lo sé, que ha de haber alguna dificultad para que todos los estados busquen el mismo tipo de capacitación. O sea, es muy difícil llegar a un consenso con los estados, porque bueno, es el gobierno federal el que propone las políticas públicas y algunos estados con, no sé, tal vez diferentes gobiernos, no están de acuerdo. ¿Sí sucede o ya todos ven por el beneficio del país, de los estados, de los municipios? No, bueno, sí sucede. Yo digo que afortunadamente sucede, porque cada vez que hay un debate sobre alguna materia en donde hay gente que está de acuerdo y otros que no, pues lo que permite es un debate rico para sacar la mejor propuesta. Cuando la oposición a un tema se vuelve ya intransigente, pues ya digamos que se echó a perder el tema. Sin embargo, hemos logrado homologar la mayoría de los criterios y de los postulados del sistema nacional. ¿Cuál es el principio básico con el que funcionamos nosotros? Lo que llega al Consejo Nacional tiene ámbito de política pública nacional. No es ni federal, ni estatal, ni municipal. Es decir, lo que llega al Consejo Nacional es para el beneficio de todo el país. Te puedo traer algunos ejemplos si tú me lo permites. Sí, claro, por favor. Hace 12 años o 13 que discutíamos si las policías tenían capacidad de comunicarse por un radio en todo el país, el diagnóstico era que no se podía. Es decir, incluso en entidades grandes como Jalisco, Puebla o Chihuahua, entre municipios no se podían comunicar vía radio. Entonces, una política pública hace 12 años fue tener una sola red de comunicaciones que uniera a estados, municipios y la federación en una sola estrategia. Costó muchos debates a favor y en contra, pero hoy, 12 años después, te puedo decir que funcionó, ¿no? Que hay una sola red nacional de telecomunicaciones, que esa red permite la comunicación entre estados, municipios y federación. No hay varias redes, hay una sola, ¿no? Y es uno de los éxitos del sistema nacional. Otro ejemplo son las bases de datos. Hace 10 años no había bases de datos para consultar personas que hayan cometido delitos, ni registros de personas que trabajan para la seguridad pública, ni registro de armamento, ni órdenes de aprehensión en una base de datos. No había eso. Hoy, años después, te puedo decir que hay 14 bases de datos que además son parte integrante de la plataforma México y que se tienen, digamos, en un solo sitio toda esta información para ser explotada por las autoridades de seguridad pública. Es quizás otro de los beneficios. Son beneficios generales, ¿no? Para el país. Nacionales. No sé si a un municipio en concreto le ayude o no. Lo que sí sé es que está homologado a nivel nacional temas de este tamaño, como ahora el tan llevado y traído tema del control de confianza. Hoy es un tema que es igual. Hace 3 o 4 años apareció en la ley. Hoy todavía está en un proceso de maduración, lo criticamos, lo volvemos a traer como algo exitoso. Pero poco a poco ha ido filtrándose e implementándose. Y posicionándose como un tema central hoy en materia de administración de seguridad pública. Me gustaría tomar retomar este tema más adelante, Enrique. Tenemos que ir a un corte, pero continuamos. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Por favor, queremos saber sus comentarios y sugerencias. Enrique, estábamos hablando de el Sistema Nacional. Llegaste a tocar unos puntos de los programas y los fondos. Me gustaría profundizar un poquito más acerca de esto. Sé que para los estados es muy, muy importante esto de los fondos. ¿Qué tipos de programas tienes y qué fondos son? Bueno, es muy interesante y si me dejas dividirlo en dos partes. Uno, el que tiene que ver con que somos el órgano que diseñamos la política pública. Y como cita histórica te diría que el Sistema Nacional nace sin fondos. Éramos un órgano simplemente normativo, rector de la seguridad pública, no operativo, no teníamos nada que ver con la operación policial directa y era eminentemente el que diseñaba programas y acciones en materia de seguridad. Luego viene el dinero, que es la segunda parte, como por el año del 98 empieza a llegar el primer recurso, muy poquito dinero, y era una reflexión normal. En el Consejo Nacional, los debates del Consejo Nacional en el año 98 era, a ver, tú me pides que tenga radios, pero no tengo dinero. Me pides que haga más patrullaje, pero no tengo patrullas. Me pides una sola imagen policial, pero no tengo uniformes. Entonces necesito dinero. Y entra el dinero. Y como todo, el dinero a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Sin embargo, aquí entra el recurso, nos permite homologar una serie de cosas, construir las bases de datos que te decía, construir el Sistema Nacional de Radiocomunicación y una serie de cosas. Y hoy para 2012 hay algo muy interesante. Primero te diría que es el ejercicio fiscal en el que más recursos se han depositado a la seguridad pública. Estamos alcanzando los 17,300 millones de pesos, que es muchísimo. Para que te des una idea, el sistema nace la primera vez con no más de 2,000 millones de pesos. Se ha multiplicado por muchas veces para llegar a este año y hay diversas fórmulas para la distribución del recurso. Por un lado, una parte del dinero es un fondo. Esto quiere decir que el fondo se deposita directamente a las entidades federativas y nosotros hacemos la organización del dinero en función de los 15 programas que aprobó el Consejo Nacional el año, 8 ejes y 15 programas. O sea, ¿no? El fondo es justo para cumplir con los 15 ejes. No puede ir para otro tipo de actividades. Así es. Y estos 15 programas, insisto, no son una necesidad estatal o federal o municipal, es una necesidad nacional. Allí, en esos 15 programas tenemos las unidades antisecuestro, que es una necesidad nacional, las unidades de inteligencia patrimonial, que investigan lavado de dinero o son auxiliares de la investigación del lavado de dinero, o tenemos también los programas de capacitación y profesionalización para homologarlos a nivel nacional, o tenemos la prevención del delito, que es fundamental, que este año se le asignaron muchos recursos a la prevención del delito, y así sucesivamente, 15 grandes programas que permiten fortalecer a las entidades federativas en estas grandes líneas de política pública a nivel nacional. Luego viene un segundo fondo, un subsidio que tiene que ver con el apoyo a los municipios. Y aquí este subsidio debe tener unos 4 años funcionando en el país y lo que trata el subsidio es de dar recursos de manera directa a los municipios con mayor población, con mayor índice delictivo, con mayor territorio, para que de manera directa puedan también homologar las acciones municipales al concierto de la política pública nacional. También entran en un esquema de profesionalización similar al nacional, en un esquema de equipamiento, de tecnología, de control de confianza, de prevención del delito, ligado a la política nacional. Pero los municipios estos necesitaban recursos. Hoy apoyamos a 239 municipios con un poquito menos de 5,000 millones de pesos y te podría decir que en estos 239 municipios se concentra el 80% de la población del país, o sea, casi todos, y el 73-74% del territorio también de todo el país, es decir, casi
casi todos. Yo te quisiera preguntar un poco sobre este subsidio a los municipios. ¿Existen algunos condicionamientos o se exigen algún tipo de resultados para los municipios para que puedan acceder a este tipo de subsidio? Porque bueno, suena muy bien que los municipios reciban dinero, pero habrá que ver que se estén aplicando y que se tengan resultados. Bueno, ese es el deseo de todos. Creo que lo logramos en la mayoría. Hay municipios muy disciplinados, muy ordenados, que se han comprometido con la seguridad pública y sí, están sujetos a un seguimiento muy puntual, en donde si no se cumplen ciertas metas no hay recurso. Hoy el recurso, y sobre todo el recurso del 2012, está sujeto a metas intermedias. Todos los municipios y estados tienen que cumplir metas trimestrales, si no prácticamente pierden el recurso siguiente. ¿Y las metas tienen que ver con el grado de seguridad que haya o de...? Se miden dos cosas. Por un lado, el avance en sus programas que se comprometieron a ampliar, y por el otro lado, a los temas sustantivos, a que se disminuya la seguridad pública, los índices de inseguridad, a que se disminuya el tema de la violencia, que hay municipios donde hay violencia muy fuerte, y se combina en un índice, es de cómo avanzas en materia de seguridad y cómo avanzas en materia de programas para fortalecer la seguridad pública. Es muy importante porque seguramente si nos ven de los municipios, alguno dirá, no, pues porque yo no siempre son los mismos, van cambiando, no sé, es como lo que me decías, es una mezcla, ¿no? Territorio, población, delincuencia. Fórmula, sí. Entonces pueden ir variando por año los municipios que... Así es, pueden ir variando por año, es sin duda. Este año podría dar como ejemplo que hay algunos municipios que salieron del beneficio e ingresaron otros, por varias razones. Unos, porque su índice delictivo bajó y en estricto sentido se cumplió con todo, bajó el índice delictivo, cumplió con sus programas, ya no había necesidad del subsidio. Por otro lado, hay otros que entran porque aumentan sus índices delictivos, porque nunca han sido beneficiados con recursos, hay muchas variables. Lo que tratamos es, y es algo muy delicado, es que el recurso se distribuya por una fórmula transparente, equitativa, que está a la vista de todos los ciudadanos, para que ellos puedan monitorear cuáles municipios y por qué entran a ser beneficiarios y cuáles no. No es un ejercicio unilateral ni de decisión propia, es un ejercicio que se da por una fórmula pública, que se da a conocer y se distribuye de esa manera el recurso. De esa manera se seleccionan a los municipios y por otra fórmula se establece el monto de apoyo para cada municipio, que también se hace de una manera abierta, transparente, lo más equitativa posible. ¿Dependen los montos de algo? ¿Es el mismo monto para todos los municipios? No, depende también de la población, del territorio, y depende de los programas que se les van a apoyar. Regresándome un poco también al fondo que me decías que se le da a las entidades federativas, pues existen entidades federativas que tienen mayor problemática o estados más grandes y otros más pequeños. ¿También varía para los estados el fondo que se da para seguridad alineado a los 15 ejes? Sí, también. También tratándose del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el famoso FASP, es distribuido por una fórmula. Esta fórmula va al Consejo Nacional, ahí se aprueban los criterios de distribución los ponderadores para cada fórmula. Te diría, por ejemplo, que medimos obviamente población, territorio, medimos el ejercicio del gasto, cómo van ejerciendo el recurso, medimos control de confianza, que es uno de los nuevos ponderadores, medimos el fortalecimiento de las bases de datos, a ver qué tan avanzada lo tienen. La suma de estos ponderadores entra en una ecuación y nos da un resultado de cuánto dinero le toca a cada entidad federativa de la suma del recurso. De los 7,000 millones de pesos que son el FASP, se distribuyen por esa fórmula. La fórmula es avalada y aprobada por el Consejo Nacional, así que nadie puede darse por sorprendido. Ahí se establecen estos criterios y es como nosotros distribuimos el recurso. Okay, entonces tienen el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, un subsidio para los municipios. El famoso Subsemun. ¿Y existen algún otro tipo de apoyos como más específicos, como más dirigidos para actividades que no sean para estados o municipios? No, tendríamos, más bien para una actividad en concreto. El presidente de la República hace 2 años
en su cosmovisión de construir un sistema de justicia penal nuevo, que tenemos más de 2 años, también identifica que hay que fortalecer a la policía. Y de la gama de policías que hay en México, en los diagnósticos, define que hay que fortalecer a las policías estatales, que son los cuerpos de seguridad preventivos, que tendrían que ser más sólidos, más amplios, con una visión totalmente distinta. Y el año pasado, para 2011, el presidente ordena que se instaure un nuevo subsidio para la policía acreditable. Un subsidio que en 2012 sigue, incluso aumenta sus recursos, y de lo que se trata es eso, de crear en las 32 entidades federativas módulos de policía con un perfil especial, que estén todos evaluados en control de confianza, todos capacitados, incluyendo el tema de la reforma penal, y todos equipados en lo individual. Entonces de ahí nace un nuevo subsidio, solo para algo muy específico. Ahí no se puede adquirir antenas, no se puede adquirir cosas que no sean solo para la policía preventiva estatal, y permitió que en el 2011, cuando menos 24 entidades federativas pudieran tener esos, digamos, policías de élite, de alto nivel, capacitados en las más altas esferas de los centros de estudio más importantes de México. Creo que muy interesante. ¿Y a qué se debe que solo sean 24 entidades federativas? Bueno, por lo que tú decías hace un momento, no todos los estados se comprometen igual, ¿no? Algunos definitivamente no les tengo al menos 1 o 2 entidades federativas que no les interesó, aunque es una disposición de la ley, el programa de policía acreditable, no les interesó y postergaron su implementación para este año. Hay entidades federativas que hicieron lo contrario. Te podré hablar de los buenos, de Nuevo León, Sonora, Chihuahua, que no solo apostaron por un módulo, sino que duplicaron o triplicaron los módulos. Y ¿En eso qué es muy valioso. un módulo? Mira, un módulo de policía acreditable son 421 policías que se evalúan en control de confianza, que están aprobados en control de confianza, que son capacitados en una serie de materias que tienen que ver con la policía en sus 3 segmentos, ahorita explicaría eso, y que están equipados en lo individual, que no les falte nada. Es decir, un policía no es solo la persona. Un policía debe tener capacidades y habilidades de policía en la especialidad que le toca, pero debe tener las condiciones de equipo y tecnología propias para desarrollar la función. Y 3, debe estar blindado en todo lo que tiene que ver con control de confianza. Esos 421 se dividían en 3 especialidades. Uno tenía que ver con análisis táctico, que son aquellos policías de escritorio que están haciendo análisis sobre una serie de datos y están haciendo una investigación policial desde su escritorio, apoyados en bases de datos, y le permite hacer una serie de información. Luego hay un segundo segmento, que son los policías de investigación, que andan en la calle, son los policías que conocemos como infiltrados, que andan haciendo investigación de campo, andan en la calle, andan de civiles y andan, revisando qué hacen organizaciones criminales delictivas o una serie de cosas. Y esta información se las llevan a los policías de análisis táctico para complementar su información. Y un tercer grupo, que son los policías operativos, que son los que conocemos más. Que son los que más conocemos, los Rambos que yo les digo, ¿no? Que una vez que tienen resuelto un caso, necesitan operación policial como tal en la calle, y entonces ellos sí andan uniformados como policías, equipados, entrenados, y el grupo completo hace el módulo. Te diría, por ejemplo, que los de análisis táctico fueron entrenados en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal. Todos los policías estatales fueron o a San Luis Potosí, a la Academia Superior, o aquí a México. Y, por ejemplo, toda la capacitación que se le da y las pruebas son federales, también los controles de confianza. No, los controles de confianza, una parte fueron estatales, en los centros estatales, y los altos mandos todos fueron en centros federales. Y luego a todos se les dio algo muy interesante, que se construyó la filosofía o la ética para policías mexicanos en los tiempos de hoy. ¿Qué quiere decir? Qué interesante. Que los policías estudiábamos ética de libros o colombianos o españoles o norteamericanos, o ética en general,
pero no había un documento como tal que nos dijera cómo se debería de enseñar ética a policías en los tiempos que vive México hoy, en los tiempos complejos, violentos en materia de seguridad pública. Se armó un grupo de trabajo para poder construir este documento, y emanó un manual para entrenar a estos policías acreditables o capacitarlos en materia de ética y valores jurídicos para policías acreditables mexicanos, y creo que fue todo un éxito. Hoy te podría decir en suma que se prepararon a casi 10.500 policías acreditables, que es lo que tenemos ahora. Es casi un número equivalente a un ejército de un país centroamericano, o sea, son una gran cantidad, todos capacitados en valores éticos y jurídicos, todos con control de confianza, todos equipados, y bueno, de ahí viene el subsidio, ¿no? Todo este subsidio que ordenó el presidente se destina a policía acreditable, unos 2.400 millones de pesos, y la intención era esa, formar a este grupo. Hoy en 2012 exactamente igual, hay una acción para hacer o el segundo módulo o el tercero, y en algunas entidades el primero. Y la capacitación continua, ¿se les sigue dando capacitación? Porque bueno, se forman estos módulos, pero bueno, habrá que seguir dándoles algún tipo de capacitación. Aquí la estrategia que seguimos, la estrategia de coordinación, es también generar capacidades en las entidades federativas para que ellos puedan seguir con su propia capacitación. Luego, para 2012 lo que estamos haciendo es que formemos instructores en las entidades federativas bajo cursos que INACYPE conoce muy bien, de formador de formadores, en donde estamos entrenando y capacitando a instructores de academias estatales en todas estas materias que tienen que ver con policía acreditable, para que garanticemos la formación continua. La idea sería que se fueran extendiendo y que fuera toda la policía acreditable, o sería una policía como elite. Bueno, no, la intención es que toda la policía fuera acreditable, es decir, de un universo de casi 450,000 policías, ir avanzando en lo acreditable, porque además para enero de 2013 todos tenemos que estar evaluados en control de confianza, que es el paso más complicado en tema de policía acreditable. Luego, para fines de este año tendremos que estar muy avanzados en control de confianza y automáticamente seguir con las siguientes etapas del proceso, que son capacitación y luego equipamiento. Pero ya autónoma del Estado, ¿no? Con recursos del Estado. Así es. Bueno, entonces se forma este equipo que de policías de investigación, táctico y operativo. Así es. Trabajan en conjunto y dependen de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Así es, dependen cada quien de su propia secretaría. Ahí se establecen los protocolos de operación. Cuando trabajan ellos es para cuestiones muy específicas. Tiene un concepto operativo que me parece fundamental decirlo. Este tipo de policía lo que trabaja es investiga para prevenir. A diferencia de una policía ministerial que investiga para perseguir, las policías ministeriales investigadoras se dedican a aclarar casos que ya se cometieron. Y esta policía, la filosofía de trabajo de esta policía es investigar para prevenir. Es decir, sabe que ahí hay un arma o se encontraron algunas armas e investiga la razón, el origen de ese hallazgo para que no se cometan futuros delitos. Entonces, creo que ahora sí, policialmente, se está poniendo en una mejor suerte a la seguridad pública cuando una policía con capacidades de este tipo lo que va a hacer es incidir antes de que se cometan delitos y no intervenir cuando ya se cometieron. Esa es la filosofía de esta policía. Y una pregunta, en los estados que ya, los más avanzados que mencionabas, ¿se han podido medir algún tipo de resultados? Sí, a mí me parece que sobre todo Sonora y Nuevo León han tenido resultados extraordinarios porque han retomado en sus manos los grandes problemas de violencia que se están viendo en algunas partes del país. Hoy en esas entidades federativas, aunque se nota más en Sonora, ya la propia policía estatal está retomando, digamos, esta problemática en sus propias manos, ¿no? Y no se la está dejando a la federación como sucede en otras entidades federativas que piden el auxilio del gobierno federal para salir adelante. Y bueno, ya lo importante de esto es generar esa filosofía de trabajo, esa
nueva dinámica de las policías estatales y que se pueda construir a partir de estos módulos un nuevo perfil de policía que en México necesita. Enrique, tenemos que ir a una pausa nuevamente. Me gustaría que de vuelta platicáramos un poco de los centros. Sé que en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay 3 centros que quisiera que me comentaras más adelante. Con mucho gusto. Sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas. Así también pueden escribirnos sus sugerencias y comentarios al Twitter, que es @expediente_. Enrique, estábamos platicando de los fondos y programas que tienen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Parece que me faltó uno por ahí, ¿me podrías platicar cuál es? ¿En qué consiste? Claro. Igualmente, con la intención de fortalecer las finanzas en materia de seguridad, el presidente de la República promovió en el presupuesto de egresos el que pudiera haber un recurso adicional para garantizar la consolidación de los 15 programas que aprobó el Consejo. Y esto lo hizo a través de otro subsidio, aportó 3,000 millones de pesos a este subsidio, que es un subsidio que se llama así, de apoyo a los programas de seguridad pública, y es muy sencillo explicar. Lo que intenta es complementar esas 15 acciones, ¿no? Las que ya decía, las unidades antisecuestro, el tema de control de confianza, prevención del delito, y le pone dinero adicional al fondo, pero con metas muy concretas, en donde cada 3 meses nosotros estamos evaluando
que estos 15 programas tengan avances sustantivos en materia de consolidación y de implementación y consolidación. Y de lo contrario, pues prácticamente quien no esté cumpliendo, pues no va a recibir el dinero. Hoy te podría decir que hemos asignado ya la primera administración a prácticamente todas las entidades federativas. Hay una o dos que decidieron no aceptarlo por diversas razones, pero el resto de las entidades federativas hicieron su esfuerzo, hicieron sus compromisos con el secretariado ejecutivo y están prácticamente recibiendo esta cantidad de recursos. Este recurso, déjame ver si estoy entendiendo bien, ¿es porque no fue suficiente el fondo para los estados o porque la delincuencia rebasó en algunos estados, o puede ser porque son otras actividades específicas a las que va destinado el recurso? Es que me perdí un poco. No, yo creo que tiene la triple intención. O sea, por un lado, a mí me parece que la intención del presidente era que no hubiera impedimento financiero para cumplir con los compromisos del sistema nacional. Esa es una primera. La segunda, hay temas que necesitan consolidarse, como es unidades antisecuestro, las acciones contra el lavado de dinero, control de confianza, que es, digamos, el tema número uno, y desde luego prevención del delito, entre otros tantos, capacitación y tal. Entonces, lo que la visión del presidente fue, pónganle más recursos para que se consoliden esos programas que no se pueden quedar, digamos, a la mitad en un año en el que es el último de este sexenio. Y la tercera, sin duda, es porque se necesitaba terminar estos programas para enfrentar en mejores condiciones el tema de la inseguridad y la violencia. Sobre todo temas de secuestro y control de confianza, que se me hace que son dos de las acciones que están orientadas desde su programación para mejorar condiciones, por un lado, de las instituciones de seguridad y por otro lado, abatir el tema del secuestro, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que sí tuvo la triple visión y más, yo te podría sumar algunas dos intenciones más que se tienen, pero estas me parecen muy importantes, ¿no? Me gustaría un poco que platicáramos de los centros. Sé que cuenta el Sistema Nacional con 3 centros. Uno es el Centro Nacional de Información. Así es. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su labor? Sí, mira, te diría que efectivamente en la estructura del secretariado se alojan estos 3 centros nacionales. Yo los visualizo como la especialización de algunas de las tareas de seguridad pública en esos órganos. En especial el Centro Nacional de Información, tiene básicamente su naturaleza es el de poder concentrar en este centro todo lo que tiene que ver con la incidencia delictiva. Y esto se dice muy fácil, pues muy complejo. La incidencia delictiva es uno de los temas más difíciles de atender en el país, porque se mide de diferente manera todo lo que tiene que ver con la incidencia. Es decir, en México hay 34 códigos penales, los 32 estatales, más el federal, más el militar. Se tipifica el robo de diferente manera, diferentes elementos. Se tipifica el homicidio de diferente forma, curiosamente. Y lo que hace el Centro Nacional es concentrar todas estas divergencias y las mete en una base de datos y nos permite llevar de manera continua cómo va evolucionando el índice delictivo en México, en el Estado, en los municipios y a nivel federal. ¿El Centro Nacional registra todos los incidentes? Exacto. Él lleva el registro de todos los incidentes que le informan las procuradurías estatales. Por sí solo no lleva ese registro, sino que hay acuerdos vía la Conferencia Nacional de Procuradores en donde se estableció un formato único para llevar el registro, y el que coordina, el que concentra la información y la procesa como producto final es el Centro Nacional de Información. Es una de sus tareas. Otra tarea es llevar los registros. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos una gran base de datos que concentra la información de todas las personas que trabajamos en materia de seguridad pública, y ahí estamos. Es una gran base de datos de personal de seguridad pública. No es fácil. Esta base de datos debe tener 500,000 registros más o menos, todo el personal, con un CARDEX que dice
todo lo que hemos hecho en materia de seguridad pública en lo individual, cuando ingresamos quizás a la academia, qué cursos hemos tenido, cuando nos dieron de alta, cuando nos han dado de baja. Es un registro histórico del personal de seguridad pública. ¿Y estas bases de datos se comparten con alguien o es para el gobierno federal? No, se comparten con todos. Es una base de datos nacional, son usuarios de la base los 3 órdenes de gobierno, los municipios, estados y federación, y sirve para muchas cosas, desde para dar el seguimiento a personal que está capacitándose, qué perfiles tenemos, cómo está el estatus de control de confianza de cada una de estas personas, qué tipo de habilidades tiene, si sabe manejar algunas armas, si ha tomado algún curso en el extranjero. Es decir, es la historia, es el expediente, es el Cardex de cada persona que trabaja en seguridad pública. Y es una de las 14 bases de datos. Hace un rato mencionabas algo de Plataforma México. ¿Están conectados con ellos? Sí. ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Prácticamente estas 14 bases de datos están alojadas en la gran estrategia nacional que es Plataforma México, que tiene otras virtudes Plataforma, pero entre ellas aloja a las bases de datos estas que te estoy comentando, ¿no? Otro perfil del Centro Nacional de Información es el de administrar la Red Nacional de Telecomunicaciones. Ellos son, digamos, los dueños, los rectores de la Red Nacional de Telecomunicaciones. Ellos manejan que esta red esté funcionando desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista operativo. La construyen, la consolidan, es una red que está prácticamente consolidada al 94-95%, estamos en la última fase, y también intenta que esté al día, porque la tecnología, como tú sabes, cada año puede ir a menos, y lo que hace el Centro Nacional es mantenerla viva todo el tiempo, ¿no? Es que interesante, es como el centro de información del país. Así es, pero con una virtud, que es el que tiene las facultades de pedirle a los estados y municipios que se sumen a esto, porque la otra es el orden federal. Okay. El orden federal tiene sus propias acciones, pero no tiene posibilidades jurídicas de pedirle a estados y municipios que se sumen. Entonces, por eso ellos deciden si sí o si no se suman en Así es. Es la que tiene las facultades legales para decirle a los municipios y a los estados: dame tu información, súbete a la Red Nacional de Telecomunicaciones, dame la incidencia electiva. Es decir, por ley es el órgano facultado para coordinar todas estas acciones en materia de información. Okay, muy bien. Me gustaría saber ahora un poco, porque ya nuestro tiempo es un poco corto, del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que también depende del sistema. Así es, esa es otra especialización. Primero decirte que prevención del delito es quizás uno de los temas que se le ha apostado mucho en estos últimos 3 años, en donde digamos que la visión del Estado mexicano fue cambiar el paradigma, es decir, hemos invertido y hemos consolidado mucho policías y muchas armas, y es la parte dura del Estado. Y hoy lo que intenta el gobierno de México es cambiar el paradigma. Es decir, la importancia de prevenir, más prevenir y menos reaccionar. Incluso, como lo explicaba hace un momento, desde incluso la policía más para prevenir que para reaccionar. Pero la parte fundamental de la prevención está en cómo participa la ciudadanía y los especialistas en materia de prevención. Ese es quizás donde se ha puesto el mayor acento, en donde tenemos que lograr que cada vez más ciudadanos tengan información y tengan posibilidades de incidir en materia preventiva, porque la prevención es desde un acto meramente individual hasta acciones colectivas, institucionales, educativas, académicas. Es decir, tiene muchas variantes, en donde interviene el tema de la prevención. Incluso a veces se confunden, ¿no? A veces puede ser tan profundo el tema de la prevención que choca con temas de educación, con temas de cultura, con temas de salud pública, con temas de protección civil, y hay que saber y conducir todos estos esfuerzos para tenerlos en un solo lado. Entonces, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana también, bueno, su nombre lo dice, tienen contacto con la ciudadanía, les preguntan cuáles son sus percepciones de seguridad. ¿Y a partir de eso trabajan? Sí, no, digamos que tiene muchas tareas. Para decirte algunas de manera concreta, por ejemplo, en este año, en 2012, que se le asignaron muchos recursos al tema,
lo que está haciendo es crear y generar los centros estatales de prevención del delito y participación ciudadana, que son órganos estatales regidos por el Centro Nacional, que no existían, y de lo que intentan es que ahí se creen las capacidades de los estados para desarrollar todas estas acciones y programas en materia preventiva, porque es otro problema, al ser un tema tan nuevo, no hay capacidades en México, las estamos construyendo. Esto tendrá algunos años construyéndose de manera empírica, pero ya de manera técnica, formal, de fondo, pues tendrá algunos 2 o 3 años. Luego, otra de las acciones en materia preventiva es crear los observatorios ciudadanos. Los observatorios es la concentración de los especialistas en las entidades federativas e incluso en los municipios que permitan orientar de manera técnica todas las acciones de prevención. Luego hemos confundido. Parece que prevenir es poner una pulsera, dar una plática. No, prevenir el delito ya de manera técnica, de fondo, es más que eso. Son especialistas, son psicólogos, antropólogos, sociólogos, victimólogos, criminólogos, metidos en una mesa de trabajo definiendo el origen de los problemas de los problemas de la inseguridad en determinados espacios. El año anterior se construyeron diagnósticos municipales que permitieran saber con mucha precisión, desde un punto de vista sociológico y antropológico, cuál es el problema de Ciudad Juárez o de Tijuana, o de Acapulco, o de otros lugares. Sí, claro, porque aparte por regiones va cambiando, claro, ¿no? Claro, porque la seguridad pública no es plana. Al contrario, está bastante segmentada. En una misma colonia puede haber 2 microcosmos distintos de la seguridad, totalmente diferentes, y es en un mismo espacio. En una misma delegación aquí, en la Ciudad de México tan grande, puede haber 2 escenarios diferentes de seguridad, en uno muy seguro y en otro muy inseguro. Y entonces lo que trata hoy estos observatorios y los especialistas es de ir como un microscopio al fondo del tema y ir tratando de resolverlo. Y a veces no se resuelve ni con policías, ni con armamento, sino se resuelve con pequeños ajustes de carácter social o de temas educativos, o de algunas necesidades que el Estado tiene que cubrir: alumbrado público, limpiar espacios abandonados. O sea, hay una serie de acciones en los que concluye todo este proceso de prevención del delito. Me gustaría un poco que nos contaras, tenemos 2 minutitos para platicar del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que pues tan llamativo ha sido estos años por la labor que tiene, ¿no? Y el gran reto de evaluar a todos los personajes que trabajan en la seguridad pública. Así es algo también muy, muy interesante. El gobierno federal ha intentado invitar a las entidades federativas a sumarse a este programa. Es un programa hoy en día con muchos recursos, con mucha fe, porque el tema de control de confianza, traducido en el centro, es llevar a todos los servidores públicos que nos dedicamos a la seguridad a tener un estatus de confianza, ¿no? Se dice por sí solo. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque desafortunadamente en la historia de las instituciones de seguridad se ha visto muy vulnerable y muy ligada al tema de la corrupción. Este es, digamos, una parte del antídoto para luchar con la corrupción en materia de seguridad pública y lograr a fin de año confiabilidad en todos los miembros que forman parte de las instituciones de seguridad. ¿De qué va el tema? Bueno, hay que cubrir una serie de requisitos y de evaluaciones a las que se tienen que someter todos los servidores públicos, que tiene que ver no solo con el famoso polígrafo. El polígrafo es una de las 5 pruebas. Hay otras que incluso le dan mayor peso, como es la evaluación socioeconómica, que es si tu ingreso es congruente por cómo vives. Otra es la evaluación médica, la psicométrica. Es decir, hay 5 evaluaciones que la suma de todas es la que te permite saber si eres o no confiable para tareas de seguridad pública. Y se mide todo, ¿no? Sobre todo temas de corrupción. ¿El Centro Nacional coordina los estatales? Lo que hace el Centro Nacional es, primero, define la política pública en materia de control de confianza. O sea, decide los parámetros, define los parámetros. Después de definir los parámetros, los convierte a acciones concretas en las entidades federativas. Hoy una de sus grandes acciones es
construir, implementar centros estatales de control de confianza. Luego, el Centro Nacional, como es un tema muy delicado, es un tema de veras muy normado, no puede estar suelto, no es un ente cualquiera. Entonces, entran en un proceso de certificación y acreditación. Y lo que hace el Centro Nacional es llevar de la mano a los centros estatales para que logren su certificación y luego su acreditación. Y lo que genera toda una inercia de acciones y tareas para que las entidades federativas logren esas constancias, ¿no? Sobre todo el que logren estar en ese estadio en consonancia con el nacional. Ahora, la federación tiene centros nacionales, centros de evaluación no nacionales, son centros federales. La Policía Federal tiene un centro de evaluación federal, la Procuraduría General de la República tiene su centro, el SAT tiene su centro también de evaluación, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero lo tiene. Migración tiene, el Instituto Nacional de Migración tiene un centro, y digamos que ese es el orden federal y se dedican para evaluar a funcionarios federales y los estatales a estados y municipios. Y bueno, por ahí sé que hay una fecha, ¿no? Es el enero del 2013 cuando deben de estar todos evaluados. Así es. Esta es una disposición que aparece en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un transitorio donde dice que para el día 3 de enero debemos de estar todos aprobados, no evaluados, aprobados en control de confianza, y bueno, pues estamos algunos meses de tener que cumplir con la meta. Estaremos muy pendientes de los resultados de enero del 2013. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Por favor, ustedes, nos vemos la próxima semana en Expediente INACIPE.